Hola, hoy vamos a hablar del diseño secuencial de los circuitos, en el caso específico con circuitos tipo latch y con circuitos tipo flip-flop. Para empezar, ¿a qué se refiere esto de el diseño secuencial o un circuito que sea del tipo secuencial? Para responder esto, vamos a contrastar dos tipos de circuito que son enteramente diferentes. En el primero tenemos un circuito que es combinatorio. Como su nombre lo indica, tiene una parte combinatoria que lee las entradas y responde con las salidas. Supongamos por un momento que ese circuito, el del inciso A, tiene la función de lo que tenga en la entrada sumarle el número 1. Es decir, si yo tengo en la entrada una combinación 0, 0, a la salida me va a producir el 0, 1. Me va a dar una respuesta y le va a sumar el 1. Si en la entrada tengo el 1, 0, a la salida le va a sumar un 1 y sería el 1, 1. Es decir, lo que yo tengo en la entrada lo combino y doy un resultado en la salida. Este es un circuito 100% combinatorio, no tiene memoria. Ahora, existe otro tipo de circuito, vamos a separarlos por completo. Existe otro tipo de circuito que son llamados circuitos secuenciales. Estos circuitos también contienen la lógica combinatoria. En eso se parecen. Tiene una parte que es de lógica combinatoria, pero la parte que lo hace diferente es que tiene elemento de memoria. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una aplicación donde el circuito debe de contar, es decir, a diferencia del primero que es de lógica combinatoria, donde se incrementa en 1 lo que tenga en la entrada, en este tiene que contar 0, 1, 2, 3 y los números que sigan. Y decimos que la cuenta comienza desde el número 0. Pues este circuito va a contar, es decir, va a agregarle un 1. Y este 1 se va a reproducir en la salida. Llevas un 1, pero la memoria va a almacenar ese 1. Ahora, ese 1 se va a poner en la entrada y se va a sumar con el circuito combinatorio y vamos a tener el número 2. Este 2 se va a almacenar en la memoria y se va a reproducir en la entrada del circuito combinatorio y nos va a dar ahora el número 3. Observen ustedes cómo el circuito de memoria está haciendo que recuerden qué cuenta se está quedando. La mayor parte de los circuitos son del tipo secuencial. Debe de tener algún tipo de elemento de memoria. Cada vez que nosotros ocupamos un recurso como un microcontrolador, un microprocesador, son circuitos secuenciales que tienen diferentes etapas, salos de control, buses de datos, de dirección, etcétera. Todos esos son circuitos controlados por un circuito secuencial. Asimismo, los Arduinos, los microcontroladores PIC, etcétera, todos estos son secuenciales. Entonces, ya vemos la diferencia entre hablar de un circuito combinatorio que la entrada responde a una combinación y nos da una salida, a un circuito secuencial que depende de la memoria. Ahora, todos hemos escuchado hablar de ciertos términos en computación. Por ejemplo, hemos escuchado la palabra tera y sabemos que el tera está formado por 1024 gigas. Y sabemos que los gigas están conformados por 1024 megas. Y sabemos que los megas están conformados por los kilobytes. Y los kilobytes están formados por los bytes. Y los bytes están formados por algo que conocemos como nibble. Y los nibble están formados o conformados por algo llamado bit. Y que cada vez que nos preguntan a nosotros qué es un bit, nosotros respondemos, es la unidad más simple en la cual se puede almacenar información. ¿Por qué? Porque solamente se puede almacenar un 0 o un 1. Y esto es cierto. Sin embargo, lo que está antes del bit son dos tipos de circuitos. Este circuito es conocido como el circuito set y como el circuito reset. Es decir, estos circuitos son los que están encargados de guardar ese 1 o guardar ese 0.
Y vamos a ver el primero. El primero es conocido como el latch set. La función de este tipo de circuito es almacenar un 1, es decir, un circuito que es ajuste a 1, y llamamos ajuste porque pone un 1 a la salida. Y para esto se utiliza una compuerta OR. Esta compuerta OR tiene este lazo, y este lazo es una retroalimentación. Y para analizar este circuito vamos a suponer que empezamos primero con la combinación 0, 0. Con 0, 0, y recuerden que esto es una suma, nos va a dar una salida de 0. Si la entrada S yo la hago 1, y anteriormente teníamos un 0, 0 más 1 me va a dar un 1. Y este 1 se va a reproducir en la entrada. Ahora este va a valer un 1. ¿Qué pasa si ahora esta S yo la convierto en un 0? Ahora se está comparando el 1 con el 0. 1 más 0 me da un 1. ¿Qué observamos acá? Que una vez que el circuito se hizo 1, ya no puede volver a 0. Por eso decimos que es un circuito de ajuste a 1. Dicho de otra manera, me está almacenando un 1. Está teniendo como memoria un 1. El circuito reset es un circuito de reseteo. Es un circuito también conocido como de ajuste a 0. Esto significa que si lo activamos, solamente va a guardar el 0. Y una vez que se hizo 0, ahí se va a quedar. Pero ¿cómo podemos llegar a ese circuito? Bueno, pues todo nace de este. ¿Qué pasa si este circuito lo negamos dos veces? Lo negamos en este punto y lo negamos en este punto. Si ustedes recuerdan en la álgebra booleana, si aquí teníamos un 0, se convierte a 1 y se vuelve a convertir a 0. Es como si no existieran las negadas, porque se está negando dos veces. Entonces el comportamiento del circuito sigue siendo el mismo. La única diferencia es que estamos tomando la salida a partir de la salida negada. Quiere decir que si negar almacenaba un 0, negando ahora va a almacenar un 1. Por eso decimos que es de ajuste a 0. Ahora sí, tenemos dos circuitos que por separado tienen como memoria un 1 y tienen como memoria un 0. Pero ¿qué pasa si estos circuitos los combinamos? Si los combinamos, vamos a llegar a este otro circuito que es conocido con el nombre de latch set reset. Y su función va a ser almacenar algo. ¿Qué va a almacenar? Lo que tenga en un estado. Para analizar este tipo de circuitos, vamos a empezar suponiendo que la S vale 0 y que la R vale 1. No perdamos de vista que la salida es Q negada y la salida es una Q. Estas Qs generalmente se ocupan como nombre de salidas y si recordamos un poquito de la álgebra booleana, la Q siempre debe ser diferente que la Q negada porque va a ser su contrario. Si la Q vale 0, Q negada vale 1. Si la Q vale 1, la Q negada debe de valer 0. Siempre tiene que ser su contrario. Ok, para ayudarnos a analizar este tipo de circuito con la compuerta NOR, en la parte inferior les puse la tabla de verdad de la compuerta. Entonces decimos y observamos. Con que tenga un 1 en la entrada, la salida vale 0. Como es en el caso de la R, la salida vale 0. Aquí se reproduce ese 0 y con la entrada 0, 0 obtenemos un 1. Y este 1 se está copiando aquí abajo. Si volvemos a comparar 1 con 1, nos da una salida de 0. Ya no está cambiando, el circuito se encuentra estable. ¿Qué pasa si ahora yo pongo la combinación 0 con 0? Vamos a observar qué pasa. Si yo pongo 0 con 0, ahora estoy comparando este 0
con el 0 que yo ya tenía. Algo que debemos de tomar en cuenta con este tipo de circuitos es la memoria, es decir, el estado anterior. Por eso es que tenemos esto, cómo se encontraba anteriormente el circuito, en qué estado se encontraba. No es nada más lo que tengo en la entrada se reproduce en la salida. Estos son circuitos combinacionales. En los circuitos secuenciales tenemos que tener en cuenta el valor de la memoria. Ahora tenemos la combinación 0 con 0. 0 con 0 me va a dar un 1. Vamos a poner el 1 acá. Este 1 se va a reproducir aquí abajo. 1 con 0 me va a dar otro 0. Observamos que no cambió la salida. Permaneció igual. Y esto es algo deseable. Este es un efecto de memoria. Vamos a poner ahora otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo ahora la combinación 1, 0? Si tengo 1, 0, voy a comparar el 0 que habíamos obtenido de este lado, que se está copiando para ser parte de la entrada, y es 1 con 0 me va a dar un 0 a la salida. Este 0 va a bajar aquí. Y ahora comparamos 0 con 0 me va a dar un 1. Observamos que ya cambió. Antes era 1, ahora se volvió 0. Vamos a poner ahora la combinación 0, 0 nuevamente. Y observemos qué pasa. Tenemos este 1 que se copia acá. 0 con el 1 me va a dar un 0 en la salida. Este 0 se va a ir aquí abajo. 0 con 0 me va a dar un 1. Observamos que la salida no cambió. A esto se le conoce como memoria. Quiere decir que con la combinación 0, 0 voy a obtener la memoria. Va a recordar dónde estaba, en qué estado se encontraba. Con la combinación 0, 1 yo voy a obtener algo conocido como reset. Y con la combinación 1, 0 yo voy a obtener la clave para el circuito set. Recordemos que set es ajuste a 1 y reset es ajuste a 0. Bueno, ¿ya probamos todas las combinaciones? No, nos falta una. Nos falta si la entrada tiene la combinación, vamos a poner este color 1, 1. Recuerden ustedes, la regla es que estos tienen que ser diferentes. Y vamos a ver qué sucede. Con la combinación 1, 1 tendríamos, se había quedado en 1 el circuito, en esta parte, se va a reproducir acá, y tenemos 1 con 1, me va a dar un 0. Este 0 se va a ir aquí abajo, 1 con 0 me va a dar un 0. ¿Qué pasó? Tenemos la misma salida, pero la regla era esta. Lo que quiere decir es que para la combinación 1, 1, nosotros la vamos a conocer como la combinación prohibida. Es una combinación que no se debe de tener en la entrada. ¿Por qué? Porque hace que el circuito de memoria no funcione correctamente. Por lo tanto, cuando se trabaje con este tipo de circuito, lo que debemos de tener es resets, memorias y sets. Nada de prohibidas. Ahora, el símbolo lógico para este tipo de circuito es el siguiente. Es el latch, o conocido también como cerrojo SR. El latch SR. Y aparentemente ambos circuitos son muy similares, pero hay una diferencia. El circuito de la izquierda no tiene las entradas negadas, mientras que el circuito de la derecha sí tiene estas entradas negadas. Esto quiere decir que el circuito de la izquierda está hecho a partir de unas compuertas NOR, mientras que el de la derecha está hecho a partir de compuertas NAND. Entonces debemos tener mucho cuidado. Esto de activo alto o activo bajo
Ya lo vimos en anteriores videos, específicamente en los decodificadores y los multiplexores. Es decir, si se activa con un 0 o se activa con un 1. Si se activa con un 0, va de este lado. Si se activa con un 1, va de este otro lado. Ahora, ya tenemos los circuitos de memoria, pero hay un pequeño problema con los latch. Son circuitos de memoria que dependen de niveles. ¿Qué es un nivel? Bueno, supongamos este ejemplo. Yo tengo esta combinación 0, 1, pero el circuito es inestable, el circuito yo muevo los cables, el circuito no hace los cambios cuando yo quiero, entonces puede llegar a hacer esto. Durante un instante muy pequeño se dé esto. ¿Por qué? Porque continuamente está leyendo la información, está leyendo los niveles de información. Esto puede llegar a producir errores. Entonces es necesario que nosotros le digamos al circuito cuándo sí debe de leer algo y cuándo no debe de leer algo. Y para esto nosotros colocamos unas compuertas AND. Estas compuertas van a tener la función de decirle al circuito cuándo sí debe de leer algo y cuándo no debe de leer algo. Esta sería la entrada S, la entrada R, y aquí tenemos una entrada conocida como la entrada de control. Pero también tenemos otro pequeño problema. La entrada de control también funciona con niveles, es decir, si tiene el valor de 0, pues depende qué valor tenga en ese R para que nos dé la salida que nosotros necesitamos. Pero si este comienza a vibrar, comienza a cambiar sus valores, entonces comienza a leer la información de una manera o en una forma que no queremos. Para poder contrarrestar este tipo de problemas, tenemos un circuito detector de flancos. ¿Qué significa la detección de flancos? La detección de flancos significa, si normalmente tú tenías el valor o la entrada que era 0, vamos a poner aquí un 0, aquí se va a reproducir rápidamente este 0. Esta compuerta NOT tarda un rato en reaccionar. Vamos a exagerarle y decir que la respuesta tardaría 1 milisegundo. Realmente es casi instantánea. Pero vamos a decir que la respuesta tardaría 1 milisegundo. Durante 1 milisegundo en lo que tarda de procesar la información, este va a valer 1 posteriormente. La compuerta AND, supongamos que tarda 1 milisegundo en responder. Entonces la salida va a ser 0. ¿Qué pasa si ahora yo pongo un 1? Este 1 rápidamente se va a ir a este punto. Como este vale 1 y esta vale 1, durante un rato muy chiquitito, 1 milisegundo, la salida va a valer 1. Pero esperen, esta compuerta ya terminó de procesar la información. Ahora va a valer 0. 0 por 0, 0. Pero durante un instante muy pequeñito va a valer 1. Es decir, originalmente teníamos esto. Valía 0, valía un 1. Y cuando pasó a través de este circuito, observamos que la respuesta fue este. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Llegó a este punto y durante un instante muy pequeño vale un pequeño 1. A esto nosotros lo conocemos como flanco. Y como se detectó cuando iba de subida, este sería un flanco positivo. También existen los flancos negativos. Flancos negativos es cuando va bajando la señal. Pero este circuito es para flancos positivos. Y ahora, ¿en qué nos conviene esto? Conviene porque ahora el circuito solamente va a analizar la información en este instante, en este punto tan pequeñito. No quiere decir que si está cambiando el valor de S y R, no importa, porque solamente lo vas a analizar
en este primer punto. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Tener el control sobre cuándo va a analizarlo. Pero esto también nos habla de algo, que este tipo de circuitos debe de tener una entrada, y esta entrada va a ser una forma de onda cuadrada, o también llamada la forma de onda de reloj. Vamos a abrir la simulación. Observemos en que en la simulación el LED está prendiendo cada cierta cantidad de tiempo, aproximadamente cada segundo. Bueno, se están reproduciendo o se está produciendo una salida de 1 y una salida de 0, como es en este caso, una salida de 1 y una salida de 0. A este tipo de circuitos nosotros lo conocemos como temporizadores, y como no tiene un control sobre, se enciende por un segundo y se apaga por 2-3 segundos, se le conoce como astable, es decir, continuamente está generando una frecuencia, una forma de onda de reloj. Hay diferentes tipos de circuitos temporizadores. Monoestable, que tiene un solo estado estable. Biestable, tiene dos estados estables. Y el astable no tiene estado estable. En este caso, no lo tiene. No permanece en 0. No permanece en 1. Está oscilando. No tiene estado estable. Bueno, ¿y en qué nos beneficia a nosotros este tipo de circuitos generadores de frecuencia de reloj? Bueno, nos beneficia porque cuando hemos escuchado este microprocesador trabaja a 3 GHz, se refiere a la frecuencia del reloj. El microprocesador de un Arduino que trabaja a 16 MHz, la frecuencia del reloj. Todos los circuitos secuenciales, por lo tanto, necesitan su pequeño motor, un circuito generador de frecuencias. Ahora, ¿qué pasa si nosotros unimos una latch SR con un circuito de detección de flancos? Y lo hacemos con un circuito de control. Lo que va a suceder es que este circuito ya deja de ser llamado un circuito latch SR para convertirse ahora en un circuito llamado flip-flop. ¿Y qué es un circuito flip-flop? Bueno, pues un circuito flip-flop es aquel que nos permite guardar información como un latch, como un cerrojo, pero que además nos permite tener control sobre cuándo va a guardar las cosas. Es decir, es un circuito del tipo síncrono, porque lo que nosotros deseamos es una sincronía sobre los circuitos de memoria. Y a esta entrada la conoceríamos como S, a esta como R, la salida sigue siendo la Q negada, pero esta entrada se le conoce como la entrada de reloj. También a veces se le conoce como CLK. Nos permite tener sincronías con el circuito. Ahora, estos circuitos que tenemos en esta parte se le conocen como flip-flops y su símbolo es exactamente igual que en un latch. La única diferencia es que se le incorpora este triángulo. Cada vez que nosotros encontremos un triángulo en un circuito, es un circuito que lleva una frecuencia de reloj. Y ahora, esta tabla que tenemos aquí se le conoce con el nombre de tabla de estado. La tabla de estado, a diferencia de una tabla de verdad, tiene otra entrada que se le conoce como la entrada de memoria. En este caso, la entrada de memoria sería esta Q, mientras que SR sería la entrada combinacional al circuito. Y vamos a analizarla. Si yo tengo la combinación 00 y el estado anterior tenía un 0, la salida va a ser un 0. Si yo tenía 00 y el estado anterior era un 1, la salida va a ser un 1.
¿Recuerdan cuando nosotros habíamos visto una entrada parecida y les había dicho que si no tenía cambio eso era una memoria? Esto es muy parecido a eso. Quiere decir que si no hay cambio, vamos a tener algo conocido como la memoria. Vamos a analizar ahora cuando tiene 0,1. Si tiene 0,1 y el estado anterior era un 0, va a pasar un 0. Si tenías 0,1 y el estado anterior era un 1, va a pasar un 0. Quiere decir que pasó de tener esta combinación a tener 0 en la salida. Es lo que conocemos como reseteo o como ajuste a 0. Es decir, obliga que la salida valga 0. ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora 1, 0? Va a hacer que la salida sea un 1. No importa que tengas un 0 en la Q, no importa que tú tengas un 1 en la Q, la salida va a ser un ajuste a 1. Es decir, va a forzar que la salida valga un 1. Y al igual que con el latch SR, estas entradas son entradas no permitidas, son entradas prohibidas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vamos a tener en la salida. Ahora, este diagrama nosotros lo conocemos como diagrama de estado. Y este diagrama de estado me dice cómo funciona o cómo se comporta, mejor dicho, el circuito flip-flop SR. Vamos a analizarlo. Estos círculos se le conocen con el nombre de estado. Y esas flechas nosotros las conocemos como las transiciones. Si tenemos el estado 0 y tenemos una entrada 0D, se va a regresar al estado 0. Vamos a analizar 0D. Si nos dice que este es SR, es porque aquí hay una S y acá hay una R. Y vamos a analizar cuando tenemos este caso. Vamos a ver, vamos a ponerlo de este color azul. Cuando tenemos una 0 en la S, acá hay un caso, un 0 en la S, acá hay otro caso, y no importa que tengas en la R, no importa que tengas ese valor, te vas a regresar al mismo estado donde tú te encontrabas. Es decir, te vas a regresar a sin cambio, te vas a regresar al mismo estado. ¿Qué sucede en este caso? Si tienes 0, 0, no importa que tengas tú en la R, te vas a regresar a 0, 0. Observen que tanto en este se registró la memoria, pero quedó en el 0, como en este se quedó en el 0, porque era un reset. No importa si era reset o memoria, te quedaste en 0. Vamos a analizar cuando tenemos esta entrada, 1, 0. Vamos a ponerle otro color. Cuando tenemos esta entrada, 1, 0. Vamos a buscar una S con 1. Aquí tenemos una. Y cuando tenemos un 0. Está hablando de esta. Si tenemos 1, 0, no importa que tengas en la Q, tu salida es un 1. Se va a ir a este estado, al estado 1. No importa que tengas en la Q, si tienes un 1, se sigue yendo hacia este estado, el estado 1. Es decir, estamos cambiando de estados. Vamos a pensar ahora que nos estamos yendo hacia el estado... vamos a pensar ahora que tenemos una entrada 0D. Vamos a buscarla. Cuando la S vale 0. Acá hay una S con 0, una S con 0, una S con 0, una S con 0. No importa qué valor tenga la D. Es decir, puede ser un 1, puede ser un 0. Te vas a regresar al mismo estado. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos el efecto de la memoria. Te quedaste sin cambio, es decir, tuviste una memoria, o te quedaste tú en el valor de set. Te regresaste a 1. ¿Y cuándo vas a regresar a 0? Cuando tengas tú esta combinación. Para eso es lo que nos sirve un diagrama de estado. Nos está describiendo el comportamiento que tendría un circuito. Ahora, tenemos diferentes tipos de circuitos de flip-flops. A este se le conoce como el flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D solamente tiene una sola entrada. Y el diagrama de estado, la tabla de estado nos dice,
Si la entrada tiene 0, en la salida va a tener 0. Si la entrada tienes ahora un 1, en la salida vas a tener un 1. Bastante fácil de aprenderse este circuito. ¿Por qué no lo utilizamos siempre este? Muy sencillo. Entre el circuito de arriba y el circuito de abajo, el que me permite simplificar más es este. El de abajo me permite un diseño tal vez rápido, pero demasiado grande. El de arriba, que es el SR, me permite tardarme más en diseñarlo, pero hace que el diseño que yo haga ocupe la menor cantidad de compuertas. Una parte que no tocamos es esto. Es este. Esa C también es conocida como CLK. CLK. Recordemos que CLK se está refiriendo a la entrada de reloj, es decir, cada cuándo va a hacer un cambio. Por lo tanto, el cambio se va a hacer cuando exista un pulso de reloj. Vamos con otro tipo de circuito, y este se le llama el circuito flip-flop JK. El flip-flop JK solamente tiene dos entradas, la J y la K, al igual que el SR. Aquí tenemos su tabla de estado. Y a diferencia del SR, nos permite tener la combinación 1, 1. Cada vez que tengamos 1, 1, va a haber una alternancia o un complemento. ¿A qué se refiere esto? Si el valor anterior era 0, va a pasar como un 1. Si el valor anterior era un 1, va a pasar como 0. A ese se le conoce alternancia, pero algunos libros lo manejan como el complemento, es decir, el complemento de la entrada, que es el estado. También tenemos algunas otras funciones. Por ejemplo, cuando tenemos la combinación 0, 0, va a haber retención, que es otra palabra para la memoria. Observen ustedes, si el estado anterior era un 0, va a acordarse del 0. Si el estado anterior era un 1, va a acordarse del 1. Va a existir lo que nosotros conocemos como la memoria. ¿Dónde va a estar el reset? Cuando tengamos esta combinación 0, 1. No importa que tengas acá, la salida va a ser un 0. Lo mismo va a suceder con el set. Si tienes la combinación 1, 0, no importa que tengas acá, la salida va a ser un 1. Aquí tenemos su tabla de estados. Vuelve a describir el funcionamiento de este circuito. Recordemos que estos son los estados, el 0 y el 1, y que estos se les conocen como las transiciones. Vamos con el siguiente tipo de flip-flop. Este es conocido como el flip-flop tipo T y solamente tiene una sola entrada y funciona de la siguiente manera. En el flip-flop tipo T, aquí tiene un pequeño error la bibliografía. En el flip-flop tipo T, si tienes una entrada de 0, va a haber un efecto de memoria. Si tienes un 1, va a haber un efecto de alternancia o complemento. Es decir, si tenías un 1, pasa como 0. Si tenías un 0, pasa como 1. Y en la memoria, si tenías un 0, pasa como 0. Tenías un 1, pasa como 1. Esta sería su tabla de estado. Observemos que cuando vale 1, si valía 0, ahora vale 1. Si valía 1, ahora va a valer 0. ¿Cuándo va a tener la memoria? Cuando la entrada valga 0. Cuando la entrada valga 0. Ahora, estos son los diferentes tipos de circuitos de memoria, los latch y los flip-flops. Si queremos trabajar con circuitos que sean asíncronos, latch. Pero no vamos a tener control sobre el comportamiento o sobre cuándo va a ser los cambios, porque funcionan con nivel. Mientras que si lo hacemos con un flip-flop, sí vamos a tener control de los cambios. ¿Por qué? Porque estos funcionan por transiciones, funcionan por pulsos. ¿Ok? Más adelante vamos a volver a ocupar este tipo de circuitos. Gracias.